Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es tu programa de ontología favorito, Ontocompas. Yo soy Pedro Acosta. Yo soy Gustavo Minuti y ¿qué tal? Un día cansado de trabajo, esto de la odontología muy bonito, pero a veces uno llega cansado, ¿verdad? ¿Tú qué tal, mi Pedro? ¿Cómo estás? Cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. Ando bien, como dices, cansado. Días, que sales tarde, que te agarra la lluvia y que te cambia el humor. Pero aquí andamos directos para grabar. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Este es el primer video de un especial, no sé cómo quieran verlo, de especialidades. Vamos a tener diferentes invitados, vamos a hablar de esa especialidad para que conozcas un poquito más de esa especialidad que quieres estudiar, que te da curiosidad, pero por lo pronto vamos a hablar de lo esencial. Vamos a hablar de cómo, por qué, para qué y todo de por qué estudiar una especialidad. ¿Sale? Queremos empezar esta serie con eso. No sé qué opinas tú del tema. Bueno, pues ¿qué te parece que empezamos y ahorita vamos hablando poco a poco, ¿va? Vale, Pero muy bien. bueno, comenzamos ahorita. Bueno, ahora sí, mi Pedro, ¿qué tal? Pues ya adelantaste un poquito. ¿Qué opinas? ¿Cómo escoger un posgrado? ¿Cuál es el paso número uno, mi buen Pedro? Pues para empezar, como ya hemos tocado en otros episodios tan nuevos, regrabados, como dices, tan cronológicamente inestables, porque unos los grabamos antes que otros y así, pero hemos intentado que haya un poco de continuidad en todo esto. Ya hablamos un poquito, lo verán en episodios pasados, de cómo fue estudiar y qué va después de eso, si ya vas a abrir a trabajar o si vas a seguir estudiando, y ese momento es lo que queremos hablar. Yo quiero desmenuzar como cuándo sabemos que ya es momento de estudiar, de volver a estudiar y de estudiar una especialidad, de volver a estudiar un posgrado. ¿Tú cómo sientes ese show? ¿Cuándo sabes que es momento? Mira, de la forma a lo mejor que lo preguntas, pues sonaría que siempre tenemos esa línea y bueno, como lo platicamos en un episodio anterior, no necesariamente va a ser necesario ni saliendo luego o quizá pues nunca, ¿no? O sea, la odontología general llega a ser algo valioso, algo bonito y bueno, no siempre es necesario o siquiera es bueno para uno el especializarse. Eh, yo en qué sí consideraría, pues a final de cuentas, al estudiar vas teniendo estas materias y siempre hay unas que te gustan más que otras, inclusive en la clínica o en los laboratorios empiezas a tener como mayor facilidad. Entonces, eso siento que es lo importante y bueno, ya, terminaste, te gradúas, estás entre poner consultorio, empezar especialidad o hacer los dos al mismo tiempo, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces es cuestión de hacer una lista de pros y contras, pero bueno, ¿en qué momento yo sentiría que es estar ya en ese preciso momento, ya teniendo un poquito de experiencia a lo mejor de general y decir, esto fue lo que realmente me gustó? Porque siento que cambia mucho de laboratorios y clínicas a lo que ya pasa en un consultorio. ¿O tú qué opinas? Es muy buen punto eso. ¿Crees que es pertinente tener experiencia para determinar si ya es momento de estudiar una especialidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se los digo honestamente, yo creo que comparado con... yo tuve un poco de experiencia y comparado con compañeros que tuvieron más experiencia, yo siento que ellos aprovecharon inclusive bastante más otras cosas que yo durante el posgrado. En esa lista que me interesa que platicas de pros y contras, yo también podría, y es importante saber si ya te puedes permitir estudiar un posgrado. No engañaríamos, yo no quiero engañar a nadie, o sea, bueno, por lo menos sí, yo sí lo veo. Yo creo que la educación, inclusive ya ustedes que están viendo esto, seguramente están estudiando una licenciatura, ya son personas privilegiadas, porque la educación en esta Latinoamérica que habitamos es un privilegio.
yo diría que estudiar un posgrado también es un privilegio, y es un privilegio que puedes hacerlo si tienes apoyo, puedes hacerlo si estuviste preparado, ¿verdad? Trabajando por tu parte o buen tiempo, ¿verdad? Entonces yo diría que también esa parte importante para saber si ya estás listo para estudiar un posgrado, si ya estás preparado para los gastos y para todo lo que tienes que desprenderte si te conviertes otra vez en estudiante. ¿Qué otras cosas pondrías en la balanza tú? Digo, lo estás mencionando. Venimos de ya una licenciatura que más o menos ya nos da una idea de cuánto sería tanto gastar económicamente como en tiempo, porque sabemos que dependes al 100% de la práctica clínica, de las teorías y bueno, todo el instrumental. Ya que te vas a la especialidad, pues en algunas escuelas te llegan a pedir ahora sí que todo de marca y ni cómo decir que no, porque a final de cuentas, digo, en licenciatura lo pueden hacer y si lo hacen están, pues a final de cuentas es una institución y tú estás decidiendo ahí. Y en la especialidad es más factible que te estén solicitando este tipo de marcas que pues son más costosas, ¿no? Y que la verdad, como lo mencionamos, pues en algunos casos vale la pena. Yo creo que generalmente vale la pena, pero no siempre, ¿verdad? Pero bueno, de pros, ajá. Sí, yo diría, ¿no querías decir de pros? Ajá, exacto. Sí, no, nada más quería como poner un poquito esto que tú decías, ¿no? De los gastos hay que tomarlos en cuenta. Si ya te lo puedes permitir, bueno, ya te diste una idea en la licenciatura más o menos cómo es de costosa esta área. Entonces, un posgrado es por ahí un poquito más, ¿no? Cuestión de pros. Si ya es que si ya conoces la respuesta a yo me quiero especializar en esta área, te va a ser mucho más fácil todo. Yo Sí, creo sí. que al principio estás dedicándote a todo recién salido y dices, pues yo ya sé hacer, no sé, endodoncias, prótesis, Hago terceros molares, pulpotomías, hago algunas terceros. cirugías. Ujú. Exacto, y te la pasas estresado cuando no sale a la primera y ya que empiezas a ver que se te facilita algo y ya lo decidiste, pues ese es un super pro de decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a hacer esto toda mi vida, que todas las especiales siento yo que tienen algo, ¿no? O sea, no todo va a ser color de rosa, pero o sea, no todo se te va a hacer súper fácil, pero el estar haciéndolo constantemente lo va a facilitar a la larga. ¿Sabes qué diría yo? Que es cuando sabes que estás listo, que sabes que ya es el momento, cuando estás consciente o por lo menos tienes una visualización de lo que estás a punto de sacrificar. Porque en algunas especialidades sacrificas algo, sacrificarás mucho tiempo, sacrificarás mucha dedicación, sacrificarás economía, sacrificarás abandonar ciertas cosas. Cuando ya estás consciente y sabes que ese sacrificio que vas a hacer es momento, ¿verdad? Te va a costar a lo mejor dejarte de tu casa, que te va a costar a lo mejor posponer planes en tu vida, como muchos compañeros que tuvimos nosotros, que pues a lo mejor no me caso ahorita, me caso después, ¿verdad? Hasta cosas como esas. Cuando estás dispuesto a de que voy a dejar mi consultorio tanto rato, claro que esto depende mucho del tipo de posgrado que vas a elegir, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Puedo permitirme dejar mi consulta, dejar mi ingreso e irme directamente a internar, a dedicar mi tiempo a volver a ser estudiante, a dedicar mi vida a volver a ser estudiante. Cuando estás consciente de ese sacrificio que vas a hacer y estás dispuesto a hacerlo, ese es el momento en el que lo tienes que hacer. Ya sea internarte en un hospital tantos años para hacer maxilofacial, irte tan lejos de tu casa, o sea, todo eso, cuando ya estás listo para hacerlo, yo creo que ya es el momento de hacerlo. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si dice Gustavo muy claramente, pues ves más o menos qué te gusta, ya estuviste en la licenciatura, si estuviste en la fortuna de estar en una institución donde ahí mismo había posgrado, pues puedes preguntarle un poco a los compañeros de posgrado, a los doctores de posgrado, cómo es un poco la cosa y ya más o menos sabes si estás listo o no estás listo. Inclusive puedes ahí hacerte amigo, como tú dices, de un alumno de posgrado y pedirle chance para auxiliarlo o algo. En algunas universidades eh, te lo permiten. Pero bueno, también preguntarle a los docentes, a familiares, si es que tienes amigos dentistas. Eh, Hay muchas opciones para irte dando cuenta. Digo, después vamos a hablar más de nuestra experiencia, pero a mí me gusta mucho una frase que se le escucha aquí a mi buen Pedro, que dice, si no quisiste ser cirujano maxilofacial,
No, No tuviste infancia. no tuviste infancia, exactamente. Se la vamos a decir al cirujano cuando venga con nosotros a platicar. Ándale, ándale. Sí, no, es que siempre pasa por tu cabeza, ¿no? Pero mira, hay tantas especialidades y todas son muy bonitas, ¿verdad? Y todos son muy bonitos. El chiste es hacer lo que te guste. Bueno, entonces ya hablamos del momento en el que ya sabes que estás listo, sabes qué vas a sacrificar, sabes qué te va a costar, sabes qué vas a invertir, sabes qué vas a abandonar para ello y estás dispuesto a hacerlo. Yo creo que ese es el momento. Puedes y estás dispuesto a ambas cosas. Yo creo que ese es el momento para empezar. Gustavo, ¿qué factores son importantes para saber a dónde te vas a estudiar? ¿Qué especialidad quieres irte? Platícame, ¿cómo lo consideras tú? Mira, es que es una pregunta bastante grande. No creo que el día de hoy podamos dejarlo claro, pero dentro de los factores que es importante saber es, a ver, yo quiero ser odontólogo pediatra, hay que buscar qué universidades o qué posgrados o qué hospitales, por lo menos en el área pediátrica, en el área de maxilofacial, tienen certificaciones por lo menos por las academias nacionales, ¿no? Ese yo siento que es un buen parámetro para irse acercando a pues a una especialidad o un posgrado que te va a dar algo muy competitivo. También hay que saber cuál es mi alcance en cuestión de tiempos, en cuestión de dinero, en cuestión de proximidad a ese posgrado, ¿no? Yo creo que son los factores que hay que ir tocando poco a poquito porque pues, ahora sí que depende de uno a qué área se quiere especializar, también depende de uno a qué posgrado pues va a ir a estudiar esa especialidad, ¿no? Pero hablemos de generalidades. Por ejemplo, ¿qué diferencia o crees que es importante saber si te irás a una institución pública o una institución privada, ya sea hospital público, hospital privado, universidad privada, universidad pública? ¿Qué factores ves tú ahí en juego, hablando de ese punto en específico? Mira, o sea, es que influyen tantas cosas. Yo creo que el lado más importante hasta cierto punto es lo económico. A veces uno piensa que las instituciones públicas pues son económicas, ¿no? Y a veces son accesibles. Exacto, no. O sea, eso, o sea, no puedo decir eso de todos los posgrados de la República, pero al menos pues hay unos 2 que 3 que yo conozco que no son tan accesibles. O sea, no es tan costoso como una privada, pero tampoco es tan económico, ¿no? O tan accesible. Pero eso sí, normalmente las escuelas públicas son las que pueden llegar a tener algún apoyo, entonces eso ayuda un poquito. Hay que ver también la edad que uno tiene y la consulta que está teniendo en ese momento, ¿no? Yo sé que muchos profesionales ya tienen el consultorio, no sé, ya tienen unos 30, 35 años y dicen, bueno, ahora sí ya me quiero especializar y estoy teniendo la capacidad económica para pagarme este siguiente paso, y dicen, pero no puedo cerrar mi consulta para seguir cubriendo, ¿no? Entonces sé que entran a lo mejor a una escuela privada o buscan escuelas privadas que aparte ya hay en la gran mayoría del país, que ofrecen cursos sabatinos, cursos a lo mejor de un día a la semana, 2 días a la semana. Sí, pero entonces, vamos por partes. O sea, primero, una escuela pública o una privada, ¿crees que la edad importa ahí el momento de decidir si estás en una escuela pública o privada? ¿Crees que puedes acceder más si eres más joven, si tienes apoyo? Yo no conozco ciertamente alguna institución pública que tenga programas sabatinos o programas de que no sean de tiempo completo. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante a considerar. El hecho de volverlo público o volverlo privado también, porque hay instituciones privadas que también son de tiempo completo. Como dices tú, realmente yo creo que todo depende, bueno, de que lo importante es que hagas lo que puedas con las cartas que tienes. Mucha gente, no olvidemos, como dices tú, Gus, estudiar para mí es un privilegio. Entonces, si tú cuentas con el apoyo, puedes dedicarte 100% de tu tiempo, eres joven, 1000 razones, puedes dedicarte el 100%, el tiempo completo a tu posgrado, pues yo diría que si tienes esa oportunidad, te fueras a esa oportunidad de irte a una institución, ya sea pública o privada, en el que tengas tiempo completo.
Pero no siempre es así. A veces no puedes permitirte, porque tienen responsabilidades de la vida, irte a una escuela de tiempo completo. Y por eso tienes que acceder a una escuela de turnos divididos, turnos medios o inclusive turnos sabatinos. Eso compromete en algo tu educación. Puede parecer a primera parte que sí, pero a mi conocimiento y con la experiencia que he tenido trabajando, yo conozco excelentes especialistas que han salido de ese tipo de instituciones y la verdad, pues, no tiene nada que pedirle. Yo creo que también es importante aclarar desde ahorita que el posgrado te lo haces tú, ya sea público, privado, de tiempos completos o no. Depende de cuánto aproveches tú ese espacio y depende así cómo te va a ir. No sé qué, ¿cómo la ves tú? Pues, Mira, o sea, es que tienes toda la razón. A final de cuentas, va a depender más lo que hace el alumno que lo que hace el posgrado. Si hay posgrados que aunque el alumno no quiera, pues ahora sí que va a tener un nivel de aprendizaje y de habilidad pues superior, ¿no? O sea, tan solo pues hay posgrados en los que te exigen un mínimo de pacientes bastante alto y este número de pacientes no se podría completar si uno está ahora sí que a medio tiempo. Como tú dices, no es garantía que este alumno hipotético vaya a estar mejor preparado que el que tuvo solo 20 pacientes, ¿no? Pero hay que escoger muy bien el posgrado. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿qué disponibilidad tienes? ¿Cuáles son tus metas? Porque también querer hacer investigación, por ejemplo, que yo sé que a ti eso no te gusta. Hay algunas... Ya me gusta. Ya te gusta, no bueno. me gustó cuando me conoces, pero ya me resulta más interesante. Bueno, pues eso es muy importante, es muy bonito, pero sí vas a requerir un tipo de posgrado especial que te pueda no solamente enseñar, sino acompañar en todo ese desarrollo, porque no es sencillo. Y bueno, no, o sea, ahora sí que respondiendo a tu pregunta, no creo que intervenga en las habilidades para uno como especialista haber rehabilitado 4 pacientes en el consultorio, perdón, 4 pacientes en la especialidad y 90 en el consultorio, a 90 en la especialidad y 4 en el consultorio. Yo creo que a final de cuentas te vas a graduar con conocimientos y ya en el consultorio agarrarás la práctica que sea necesaria. Es correcto. Hay que hablar de eso también. Eso que mencionas es muy interesante. Hay diferentes tipos de posgrado, de sábados, unos inculcados un poquito más hacia el área de investigación, otros hacia el área de clínica, hay otros que abarcan ambos aspectos y eso depende mucho de lo que tú quieras y obviamente, como ya no lo vamos a repetir tanto, pero de lo que te puedas permitir. Entonces, si te quieres enfocar un poquito a ese tipo de posgrados, que en su mayoría son los públicos, ¿verdad? Pues para ello tienes que fijarte en ciertas cositas. Hay ventajas de estudiar en posgrados públicos, bueno, y también privados hay algunos, ¿verdad? Pero esos de que hablamos de tiempo completo son los apoyos, las becas que tiene el gobierno para esos posgrados que se dedican en gran cierta parte sí a generar personas con maestría, con especialistas, por decirlo de alguna manera, pero también aquellos que apoyan la investigación. Y aquellos que tienen la investigación, por lo menos en nuestro país, son apoyados por una institución que se llama CONACYT. La CONACYT tiene una lista de posgrados que antiguamente, o sea, estamos hablando recientemente, se llamaba PNPC, es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y que hoy parte a partir de otro programa, de otro promedio que se llama CNP, no recuerdo bien qué significan las siglas, algo de Nacional de Posgrados, Selección Nacional de Posgrados, y todos estos posgrados aplican para una beca que te va a quedar, te van a dar servicio médico y también te van a dar un apoyo económico durante toda esta parte que es tu preparación, teniendo en cuenta que por lo pronto en posgrados que pues, sí cumplen esto de ser tiempo completo, pues no vas a tener como que oportunidad de producir o de ver o de ver muchos pacientes como para sostenerte. Entonces estas instituciones de gobierno te apoyan con una beca. Creo que todos vemos, y yo creo que también ese es un factor importante para decidir si vas a entrar a un posgrado o no.
¿Tú qué experiencia Fíjate, tienes con eso? Ajá. con una beca y con un seguro también. O sea, yo me acuerdo, digo, es raro que lo llegues a ocupar. Es más, se espera que nunca lo ocupes, ¿no? Pero al final de cuentas, como estudiante, normalmente no gozas de ese privilegio de estar asegurado y si se llegase a necesitar, pues que a todo dar, ¿no? Sí, sí, definitivamente es suave esas prestaciones que te dan, pero vamos a recordar que nosotros estudiamos odontología. Odontología, que es algo caro, algo caro. Sí. En Sí. otro tipo de áreas y otro tipo de programas, en otro tipo de ciencias, podrías tú vivir con lo que te ofrece el gobierno, pero aquí no. Y nosotros, tú y yo, Gustavo, tuvimos beca. Y realmente a las exigencias de una institución pública y los congresos y materiales y cosas que realmente la beca como que no dura mucho. Sí es un apoyo, claro que se agradece, claro que hicimos maravillas con esa beca, lo hicimos rendir bastante, ¿verdad? Pero realmente cuando no te obliga, o sea, te tenías que participar en, por ejemplo, en congresos, mínimo 1 o 2 al mes, pues realmente esa beca pues ya se veía un poco menguada, sobre todo cuando eran para viajar a otras partes del país y a otros lados. Entonces, ¿cómo ves ese factor de la beca para determinar si es un gran factor o no lo es tanto? No, claro que es un factor, pero fíjate que como lo mencionas, parte de la recomendación, digo que venimos tratándola desde hace un punto, pero sí sería muy bueno hablar o recomendarles hablar con exalumnos de esas escuelas, porque a final de cuentas, tú y yo estudiamos en la misma universidad o en la misma maestría, sin embargo, estábamos en distintas áreas y creo que es una gran diferencia lo que cuesta estudiar la especialidad de pediatría a lo que cuesta estudiar una especialidad como endodoncia o rehabilitación en la que ya requieres pues equipo mucho más costoso, ¿no? Y ojo, Entonces estamos hablando de la misma institución, de la misma es la institución. misma. Vamos a un salón de Exacto. distancia y es una historia completamente diferente. Entonces, influye Total. mucho qué vayas qué especialidad, aparte de la institución, qué especialidad vayas a decir. Tienes razón en eso. Sí, y se me hizo importante porque ahorita tú estás hablando así como de esta beca, así como que, pero recuerdo cuántas veces tú salías de congreso, recuerdo, pues ahora sí que te ibas también de viaje, ¿no? Es más, tú fuiste creo que a 2 congresos en Estados Unidos. Sí, tuve A nosotros oportunidad de ir a 2 congresos a Estados Unidos y me iba a tocar otro más en Estados Unidos, pero la pandemia se interpuso. Exacto. Entonces, hablando de esos congresos, pues sí, no, la beca no, o sea, no hubiera rendido para eso. Yo que tuve un posgrado un poquito más tranquilo, que justamente se volvió tranquilo por cuestión de la pandemia, porque la agenda la teníamos un poquito pesadita a partir de marzo en mi caso, y pues, ¿qué pasó, no? Pero para mí la beca, o sea, no digo que fuera mucho para nada, pero sí contribuía de manera, pues, sustentable, ¿no? O sea, yo ya casado, entre lo que mi esposa trabajaba y yo recibía de beca, la verdad podíamos vivir bien con mi familia, que teníamos nada más un hijo en ese Un entonces. hijo Sí, nada más. Sí, sí, solo uno. Sí, no, tampoco muchos, pero sí. sí, y contabas con un apoyo, ¿verdad? Yo, pues a mí, yo tengo el apoyo de mis padres, ¿verdad? Y vine y te digo, realmente la beca sí es de bastante ayuda, pero sí depende mucho de en qué institución vas a estudiar. ¿Por qué digo esto? Si es público o privada, porque hay instituciones privadas que sí tienen beca CONACYT, pero con la simple mensualidad, o el simple la cuota semestral, pues ya no, en esa se consume tu beca CONACYT, ¿verdad? Que está a todo dar, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues Es no un estás apoyo, cubriendo esa cuota. Claro, es un No, pues, apoyo. y la otra es, también no hay que confiarse con que el posgrado tenga beca, porque luego, no sé, entran 10 lugares, pero solamente 3, 4, 5 tienen la beca. Y es algo que no te cuentan, sí, es algo que no le cuentan a los chavos. No todos, pues no toda la capacidad de alumnos están cubiertos por una beca. En muchos posgrados sí, tal vez en instituciones que tienen un poquito más de tiempo, un poquito más de año, que tienen algunos
que generan algo de investigación, tienen todas las plazas cubiertas, ¿verdad? Pero hay instituciones en las que no están todas las plazas cubiertas. Entonces tienes compañeros que tienen beca y que tú no tienes beca, y pues sí, y es algo que tienes que resaltar a la hora de querer entrar a una institución. Fíjate que yo me acuerdo de la entrevista del posgrado, que mi coordinador agarre y platicando ya con los demás alumnos, a todos nos hizo la misma pregunta. Decía, si por algo tú no llegas a tener la beca, ¿de todas formas vas a continuar con la maestría, sí o no? Y pues dices sí, ¿no? Cosa que seguramente hubiera sido imposible para mí, ¿no? Pero en ese momento dice sí. En ese Que momento aparte, todos dicen que sí, en ese momento todos son ricos. oye, y eso es algo muy interesante. O sea, hay que platicar sobre, o sea, lo que es un propedéutico, una entrevista, ¿no? Lo vamos a platicar, a lo mejor, o no sé si quieras tocar el tema ahorita, pero lo podemos platicar cuando hablemos del tema de cada especialidad, cada eso, porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de becas, estamos hablando de la entrevista, estamos hablando, pero por ejemplo, para los cirujanos maxilofaciales es una historia completamente diferente. Ellos son vacados por la institución, por el hospital que son, y reciben un sueldo y viven en el hospital, y son historias completamente diferentes. Entonces, parte de eso que tienes que considerar al momento de saber qué especialidad, y al momento de saber si ya estás listo para estudiar una especialidad. Sí, es que fíjate, nos hemos enfocado a lo mejor un poco en cuestión de madurez y perdón, en economía y lo que te gusta, pero realmente la madurez es la clave, ¿no? Para saber si ya estás, porque como tú dices, si escoges el hospital, híjole, hay de verdad, yo conocí alguna vez un chico que traía todo para hacer un excelente maxilofacial de lujo y todo, y cuando hizo el propedéutico, se regresa, o sea, y él iba a quedar, o sea, por lo que decían, él iba a quedar, pero dijo, ¿sabes qué? Yo no aguanto esto de que me dé taquicardia y que me estén hablando de, oye, es que ven y haces eso, o sea, también hay que ver todo lo que conlleva estudiar una maestría, ¿no? O una especialidad o un Claro, posgrado. y por ejemplo, por lo que me platicas de ese chico, yo también tengo varios conocidos que le pasó lo mismo. Yo digo que está bien. Vieron esa clase de vida que van a llevar, vieron ese ambiente, vieron una probadita de lo que les espera el resto de su vida, y está bien de repetirse, y está bien decir que no quieres esto. Al igual que en cualquier programa que estudies, si no quieres hacerlo, no lo vas a hacer. Claro que es una complicación muy grande si ya estás becado, ¿verdad? Y te arrepientes. Pero en fin, el hecho de estar maduro, y por eso yo no discrimino, no recrimino tanto de que entrara un poco más grande la especialidad. No, yo tenía compañeros que son más grandes que yo, y la verdad tenían un poco más amueblada la cabeza, un poquito más madurez, y yo siento que aprovecharon bastante más cosas. Y también pues, yo aproveché otras, ¿verdad? No veo como un factor determinante de edad, pero sí la madurez, como lo dices tú. La madurez de saber lo que vas a sacrificar, y también saber lo que vas a vivir, ¿no? El resto de tu vida. Sí, sí, sí. Sí, es una decisión y pues siempre que uno toma decisiones va a haber pros, va a haber contras y hay que aceptar pues todo lo que conlleva, ¿no? Muy bien, Gus. Bueno, ahora, ya vimos un poquito del tema económico, ya vimos un poquito de que si hay becas, si no hay becas, si es público o privada, si es de tiempo completo, ¿no? Básicamente resumiendo, si tienes, haz lo que puedas, haz lo mejor que puedas con las cartas que tienes, y si en ti está estudiar, hazlo. Pero ya que tienes la decisión tomada, ya que viste tus cartas, ¿cómo puedes saber si un posgrado pues, es de calidad o no es de calidad? ¿Es lo mejor que puedes aspirar? ¿Qué factores te pueden decir que ese posgrado es un posgrado de calidad, como se llamaban antes? Mira, o sea, para fácil, para rápido, de verdad, hay que buscar a exalumnos. Yo creo que esa es la clave, tratar de pedir ahí su opinión, igual y preguntar si puedes llegar a conocer su consultorio, etcétera, etcétera. ¿Por qué no también pedirle si tú puedes auxiliarlo? O sea, sobre todo si ya tienes pensado un posgrado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora sí que mi auxiliar de este momento, ella es de Campeche. Ella
vino a estudiar a Puebla, a una universidad, no a la UAP, pero ella viene acá porque justamente va al dentista y esa especialista le dice, yo hice mi especialidad en Puebla, te la recomiendo, y justamente esa universidad acaba de abrir su licenciatura, porque era de posgrados al principio, pero bueno, es una historia rara, XX, pero a lo que voy es, puedes ver apoyo, ¿no? O sea, a lo mejor y si tienes que, o sea, no nada más dejarte llevar por el hecho de, mi dentista o tal maestro me recomendó esto, porque no, si tienes que ver un poquito más a fondo, pero también en cuanto tú veas o conozcas cómo trabaja tal especialista, pues te vas a dar cuenta si es lo que a ti te convence, porque, o sea, por mucho que sean distintos los alumnos o por mucho que fuimos distintos los alumnos de BOAP, algo tenemos, ¿no? O sea, sí salimos con un perfil muy parecido y no digo que sea bueno, que sea malo, o por lo menos en ese posgrado, pero sí te empiezas a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, y aparte no es por nada, uno siempre va a recomendar su posgrado, sea bueno o sea malo. Es algo que pasa. Entonces, eso es una realidad. Es mejor ir a ver realmente si como trabaja a ti te convence o no. Y la otra es, ve a un congreso de especialidad. Te salen carísimos porque normalmente no estás afiliado a la academia que lo esté dando, pero yo creo que va a valer mucho la pena, porque entre que estés hablando con varios alumnos de ciertos posgrados, si te paras ahí en un congreso de carteles, si hay aparte presentaciones orales y puedes acceder a ellas, pues te vas a dar cuenta en qué posgrado están preparando mejor a los alumnos en ese año, ¿no? O no sé, es como una opinión de lo que a mí se me ocurre. Aparte de que pues ya casi todos los posgrados tienen página de Facebook, ¿no? Entonces ahí como que más o menos puedes empezar a espiarlos y ver qué onda. ¿O tú qué opinarías o qué recomendarías? Sí, realmente eso que dices está muy bien. Siempre, pues, yo creo que así lo hicimos todo, ¿no? Recibimos el consejo, vimos trabajar a alguien, y vimos que, ¿de dónde viene él? ¿Cómo estudió y todo ese show? Eso que comentas de los concursos de carteles, de los concursos de especialidad, yo siento que les daría una idea un poquito más amplia de cómo es realmente la vida en ese posgrado, de realmente lo que se está viendo, ¿verdad? Investigar un poquito el plan de estudios, es importantísimo que conozcas el plan de estudios, esa escuela que estás aspirando seguramente tiene página web y ahí viene el plan de estudios, y para que veas realmente si ahí está aquello en lo que te hace falta especializarte, en lo que te hace falta poner un poco más de empeño. También eso de conocer, esto me lo dijo un amigo hoy justamente, que el ver cómo trabaja un especialista que salió de esa escuela, pues realmente es una pequeña parte de lo que vas a aspirar a aprender, porque realmente, como ya hemos hablado en otros episodios y no hablaremos, realmente cuando sales de una especialidad, pues el conocimiento que vas obteniendo conforme trabajas, pues va cambiando bastante y afinando bastante tu forma de trabajar y tu forma de hacer las cosas. No significa que no tenga nada que leer, al contrario, si algo yo aprendí en mi posgrado es aprender a aprender. Y eso pues me ha dado bastantes herramientas para seguir creciendo y todo ese show. Y yo siento que eso es algo importante que debe de ver en tu posgrado. Entonces, buscar un posgrado de calidad es preguntar a los alumnos, preguntar a los exalumnos, estudiar su método de estudio. Es una decisión importantísima que tienes que hacer. Es un tiempo que vas a gastar, es un sacrificio que vas a hacer, ya sea monetario, de familia, personal, hasta romántico. Dicen que muchas relaciones no soportan el posgrado. Ya, un saludo a toda esa gente de posgrado. Es un sacrificio que vas a hacer. Entonces ya lo vas a hacer. Unas palabras de un amigo que estimo bastante. Él estudió medicina y ahorita es neurólogo pediatra. Me acuerdo cuando entramos a estudiar me decía: son 5 años de tu vida. Cuando empezamos la licenciatura, véndelos bien. Te van a costar un chorro. Inviértelos en algo que valga la pena. Y para esto nada más queremos hacer mención de que sí, no todos los posgrados son buenos. Hay muchas escuelas que no te acreditan un buen posgrado, que no te van a dar las herramientas, ya sean de investigación, de clínica, de materiales, de pacientes, de contactos.
también eso se obtiene en las escuelas. No te van a dar eso y de todas maneras te van a pedir sacrificio. Te van a pedir sacrificio en tiempo, en dinero, en familia, en persona. Yo opinaría que si tienes las cartas necesarias o puedes acomodarlas de ciertas maneras, optases por la mejor opción que tengas en tus manos. No vamos a mencionar para nada este tipo de lugares, pero sabemos que existen y sabemos que están ahí y sabemos que no son baratos y sabemos que no valen la pena tu sacrificio y tu esfuerzo. Busca instituciones públicas y privadas, busca instituciones inclusive que mucha gente los tiene estigmatizados y repetimos aquí en este podcast, ¿no? Conocemos excelentes especialistas de instituciones sabatinas, algo así, pero que tengan excelente calidad y que valgan cada lágrima que vas a derramar, cada gota de sudor que vas a derramar, cada peso que vas a gastar y cada cosa que vas a dejar ir para obtener ese sueño de convertirte en un maestro, convertirte en un especialista. ¿Tú qué opinas de esas escuelas chafonas, amigos? Mira, ya habíamos tocado el tema. Yo creo que, o sea, si ya escogiste una especialidad y es lo único que te puedes, o sea, que es lo único que puedes llegar a adquirir, bueno, o sea, ni modo, te costará un poquito más ya entrando al consultorio. Solamente es eso, si eres un excelente alumno o busca hacerlo, porque a final de cuentas también eso cómo ayuda. En muchas escuelas a veces te acompañas, pues, o sea, de mismos compañeros o de maestros, de tu coordinador, que te ayuda en esa transición, porque como mencionamos, es algo de madurez y a veces entras a la especialidad siendo otra vez un niño que va saliendo de la preparatoria, licenciatura, pues eres un chamaco de licenciatura que ya va a empezar la especialidad o la maestría. Ya estoy como el señor Gustavo, ya, tus chavalos que tocó. Ya este año cumplí 30, ya soy señor, güey. O sea, ya pasó esa etapa. Y esos temas. Exactamente. Pero es bastante claro, ¿no? Y bastante cierto. O sea, tienes que madurar todavía ahí. O sea, es más, entrando a la maestría estás súper chavo, sales de la maestría y sigues estando súper chavo. O sea, refiriéndome a la odontología, no a edad, no, o sea, tienes que madurar también ese proceso, porque también saliendo de la especialidad, pues se supone que ya solamente te vas a dedicar a hacer tu especialidad. Y luego, pues está, o sea, esta cuestión que en el consultorio sigue siendo pues dentista general con una especialidad que no tiene nada de malo, pero entonces como que a lo mejor no tenía sentido tener esta especialidad. Luego también he llegado a escuchar de casos que hay profesionales con 3 especialidades o 4 especialidades y yo digo, pues es más bien, no sé, o sea, un super dentista general, porque realmente sigue haciendo todo o hasta hace más, pero con especialidad en cada cosa, pero pues se dedica a todo y la especialidad es muy bonito porque empiezas a mejorar en cuanto solo te dedicas a algo. Pero bueno, en cuestión de las escuelas, yo creo que hay distintas escuelas para distintos alumnos y va a depender más bien del alumno sacarle el provecho a la que haya decidido o a la que haya escogido. En estas escuelas, por supuesto, no hay becas, ¿verdad? O sí. No, sí hay becas. O sea, ellos mismos te hacen tu bueno, que te vamos a cobrar el 70% de la cuota porque me te hacen descuento. Esa es su beca, esa es su beca. O sea, y también muchas escuelas privadas, ese es su tipo de beca, no cobrarte. O sea, no te están dando cosas. Pero Exacto. Estamos hablando de posgrados, en este caso de que ya no vamos a hablar mucho de ellos. No gasten su tiempo en ellos, no gasten su inversión en ellos. Y si sí es lo que te puedes permitir, aguas. Porque, y repito, cada quien se hace su posgrado. Así como estuviste en la licenciatura y viste gente que la pasó de noche, igual te puede pasar acá. Igual así estés en el mejor del PNPC renacido, etcétera, etcétera. Te vayas al extranjero, lo que sea, te puede pasar. Exacto. O sea, te puedes ir al extranjero a la mejor universidad y de todas formas puedes pasar de noche. Pero bueno, tú y yo no estudiamos en el extranjero. Tú, alcanzó. un chico de Chihuahua como tú, ¿qué chingados hacía en Puebla? Ya vamos a hablar de cosas personales, Gustavo. Pues yo creo, ¿no? O sea,
¿qué hacías en Puebla? ¿Por qué escogiste la UAP? ¿Por qué, o sea, se te ocurrió? O sea, porque tú estudiaste en la UASH, ¿no? Así En la es, mi UACH, alma en la mater. UACH, pero mira, cuando hablo contigo Que te o sale sea, Wash. sí, lo digo como ustedes, güey. La gente Es, notará mucho mi acento. Yo creo que sí, ya poquito. ya no estás tan... Ya me civilicé. Sí, ya se te entiende el show. Pero bueno, en tu universidad había posgrados, ¿no? O sea, a final de cuentas pudiste haber quedado en Chihuahua, te pudiste haber ido a un lugar más cerquita de Chihuahua, de tu casa, y sin embargo escogiste irte hasta el otro lado del país. ¿Por qué escogiste eso? Escogí esto porque justamente por todo esto que estamos platicando, todos estos consejos que les damos, los damos desde el Cora, desde el corazón. Justo todo esto que estamos platicando, me fui, platiqué con doctores. Primero, para escoger qué estudiar, pues tuve varias experiencias que yo creo que las tocaremos en su momento en el episodio de cada especialidad, aunque no hablemos mucho de nosotros, ¿verdad? Pero sí me podremos mencionar cosillas. Preguntando a doctores, preguntando a personas dónde estudiaron, viendo gente que estudió acá, gente que no estudió acá. Fíjate que yo no tuve tanta oportunidad de convivir con doctores que hayan estudiado en Puebla, sino que tuve oportunidad de convivir con doctores que hayan estudiado en otras instituciones de Puebla, como es el CM, como es UPAEP. Y llegando a conclusiones de que me gustaba la ciudad para vivir, me gustaban las fechas. Y me gustaba también, investigué el plan de estudios, investigué qué tipo de prótesis, qué tipo de prostosia, qué tipo de esta parte quirúrgica, clínica que tenían. Investigué todo eso, me convenció, vi cuánto costaba, vi lo que iba a sacrificar para irme, vi que todo se estaba alineando y dije, vi obviamente la calidad del posgrado, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos para allá, vamos a intentar, porque en aquel momento desconocíamos si íbamos a quedar o no. Íbamos a competir, vamos a intentar entrar. Dime. Y la beca, ¿no? O sea, Y también. obviamente también tengo acceso a beca CONACYT. Todo eso son factores que jugaron para que yo pudiera elegir eso. Y también en la determinación de saber que ya era mi tiempo. Por eso éramos explícitos en la primera parte de que ya era mi tiempo de estudiar un posgrado. No te voy a mentir, mi plan era en ese año ya empezar a estudiar un posgrado y lo iba a llevar de la siguiente manera. Por los tiempos, se dio la oportunidad de que justamente la UAP era dentro de mis primeras opciones, era la primera que ofrecía, o sea, era mi primera opción y era la primera que ofrecía el posgrado, el primer propedéutico. Entonces yo dije, voy a intentarlo ahí. Si no quedo, voy a intentarlo acá. Si no quedo, voy a intentarlo acá. Si no quedo, voy a intentarlo acá. Y agotar mis recursos hasta que se pueda cumplir ese sueño de poder estudiar una especialidad. Gracias a Dios, todos los astros se alinearon. Corrimos con la suerte, corrimos con el esfuerzo, ¿verdad? Corrimos con el apoyo. Y por eso pude quedar. Y por eso pude hacerlo en este primer intento, ¿verdad? Que costó bastante. Pero que estoy muy contento. Y muy agradecido que haya tenido yo esa oportunidad y que haya tenido ese privilegio, porque repito, la educación es un privilegio. ¿Cómo decidiste estar ahí, Gus? Y aparte, importantísimo, ¿por qué irse también lejos? Porque es importante, si tienen la oportunidad, ese consejo yo se los doy, y a lo mejor contrasta un poquito con lo que dices tú, irse a otros lugares puede darte como lección saber cómo hacen las cosas en otros lugares y enriquecer un poquito más tus prácticas. También por eso fue mi tirada de no irme tan cerca o no quedarme tampoco aquí. Y yo creo que en cierta parte fue buena decisión por esa parte también. ¿Tú qué onda, Gus? ¿Cómo decidiste? Pues tú estuviste más cerca del posgrado, ¿verdad? Eso, ¿cómo influyó en esa decisión de cuándo decidiste estudiar un posgrado, de saber qué era la hora y por qué este posgrado? Mira, yo creo que tenía una realidad muy parecida a la que cualquier alumno de octavo, noveno semestre va a tener que dice, sí, yo acabo la licenciatura y de aquí especialidad. O sea, todo lo contrario a lo que venimos platicando en este capítulo, ¿no? Pero pues esa era mi realidad en ese momento y yo decía,
terminando voy a ser cirujano. Es más, yo cuando entré a la licenciatura, yo ya por experiencias de familiares, yo sabía que no iba a ser endodoncista y no iba a ser odontólogo pediatra. Lo que fuera, pero ninguna de esas dos. Que porque los endodoncistas, digo, me consta que no, pero ya saben, rumores ahí que se morían muy jóvenes y y pediatría que por... Yo no me sé ese rumor. Pues sí, que dicen que estar localizando el MB2 te causa un infarto ya después, pero nada, ya sabes, puro rumor y ya. Okay. Y pediatría, pues qué flojera estar lidiando con los niños y todo eso, ¿no? Pero mira, o sea, nada que ver, pura diversión con los niños. Pero Habla por ti. Sí, la verdad que sí. Pero justamente yo estaba con que iba a ser cirujano maxilofacial a partir del 8º semestre y yo decía, va. Y la verdad que entrando al servicio, pues como que empecé a ver, bueno, yo ya estaba casado, ya tenía un hijo en el servicio y como que sí me puse a pensar, ¿no? Si yo no quedo en mi primer chance de cirugía maxilofacial, que aparte es, pues, o sea, vivir en el hospital por lo menos 2 años y medio, 3 años, o igual hasta los 4. Ya sabes, son cosas que hasta que no estás ahí no, No estás no te seguro de consta, que. pero exacto. Pero los rumores dicen que según esto, ya como al tercer año y medio ya empiezas a tener privilegios, ¿no? Pero yo decía, bueno, y si no me quedo, es todavía quedarme otro año, siguiendo, pues decidiendo qué buscar, etcétera, etcétera. Y también como que empecé a ver ya otro tipo de cirugías que dije, yo no sé si yo voy a ser capaz de recibir un paciente con traumatismo, ¿no? O sea, no sé, es un ejemplo o de estas de patada de caballo o un balazo. Entonces yo dije, pues como que debo de empezar a ver otras opciones porque no me puedo casar con solo una. Y en mi servicio, pues ahí yo egreso de BUAP, hago mi servicio en BUAP y ahí en BUAP hay posgrado de pediatría. Entonces voy, hablo con el coordinador, le digo que estoy buscando hacer un cambio de plaza en el servicio, que si él me daría chance de entrar allá a la Roseta, ¿no? Para empezar a convivir pues con los niños, porque también justamente yo seguía con mi mismo pues trauma, ¿no? De no, pediatría no. Pero ya me había peleado con la ortodoncia también, ahí por cuestiones extras, o sea, no por la ortodoncia. Y con rehabilitación, sí, Por el definitivamente tuve ortodoncista. Sí, exactamente, pero rehabilitación, así como tú, tuve una maestra que, híjole, me hizo detestarla tanto, que ni fue su culpa, ¿verdad? Pero es que sí, la verdad, tiene que, digo, ya lo platicamos, pero tiene que haber acompañamiento en los alumnos que apenas están empezando en la clínica, porque está cañón adquirir esas habilidades. Pero bueno, ya Claro que no, estamos hablando de me rehabilitación. desahogué tantito. Sí, ¿Sabes o no sabes, chavo? Si no, vámonos. ya me desahogué tantito, pero bueno, yo dije, pues a ver, cirugía está ahí más o menos, ¿no? Ortodoncia no, rehabilitación no, endodoncia, la verdad, se me hace un poquito aburrido. No tengo nada en contra de los endodoncistas ni de la endodoncia. Eso lo dices porque Clínicamente no nunca se es. te ha rompido, nunca se ha rompido, qué bonita palabra. Nunca se te ha roto un instrumento. Aparte, aburrido y con mucho riesgo, güey. Nunca has quitado un Entonces, poste de fibra de vidrio. sí, no. Yo el endodoncista como sufre, no se ve para nada aburrido. Se ve preocupante más Se ve bien, ¿verdad? preocupante. Bueno, pues total, me accedieron a recibirme en el posgrado de pediatría y la verdad que estuvo padrísimo porque justamente todas las recomendaciones que te estoy dando o que estoy mencionando que yo haría, pues está súper padre tener de cerca cómo es la vida del posgrado de los alumnos, de los maestros, del coordinador, de la secretaria. O sea, yo me llevaba ya súper bien con la secretaria para cuando fui cuando fui estudiante ya del posgrado. Ya con Sí, un ya hijo, sé. cuando fui a... Ándale. Y pues sí, la verdad estuvo súper. Y por eso fue que yo dije, ¿sabes qué? Primero, ya le di el sí a la pediatría. Y segundo, porque aparte aquí en Puebla está BUAP y está también el Hospital del Niño Poblano, que también es un excelente posgrado. Pero ya al empezar a convivir tanto con docentes que egresaron del Niño Poblano
como trabajar allí haciendo mi servicio en pediatría, pues estuvo bien fácil tomar la decisión para mis intereses, para lo que yo quería egresando de especialidad. Y afortunadamente, pues en el propedéutico, pues me fue bien porque a final de cuentas también ya empiezas así, pues a saber qué estudiar, empiezas a tener cierto tipo Ya de tenías ayudas, bases, ¿no? vaya, ya tenías bases por el hecho de haberte expuesto, que les recomendamos a todos que se expongan, ya sea de una manera u otra. ¿A qué van a vivir? ¿A qué van a estudiar? Sí, sí, creo que es una recomendación que ya hemos dado, pero no está de más que empieces a auxiliar a un especialista, aunque no sea del posgrado al que tú quieras entrar, auxilio a un especialista del área que tú quieras. Eso a mí me ayudó muchísimo y no era del posgrado donde yo, donde yo quería. Y como tú dices, se aprenden otras cosas, porque en mi posgrado nadie hacía, no sé, nadie ponía es más, la técnica de aislamiento con este cuate era otra cosa y hoy en día la sigo usando. En mi posgrado se reían de mí, pero Pero ya no. no, padrísimo. Pero sí, así fue mi experiencia, mi buen Pedro. Pues qué suave, muy cálida tu historia, muy acogedora. Y la mía muy fría y calculadora, como buen. Así está bien. Así eres. Lo tuya muy cálida y muy suave, como buen ontopediatra, y la mía muy fría y calculadora. No, por eso porque hice cálculos y me convenía. No, qué suave, qué suave. La importancia, ¿verdad? Creo que ambos mencionamos de maestros de externos que nos hacen perfilarnos, ya sea por una o desperfilarnos para otra, ¿verdad? Entonces, Ya sé. y así lo mismo en las escuelas, las instituciones y el tipo de educación que tendrán. Espero que lo que hemos platicado les sea de bastante ayuda. Como les platico, este es el comienzo de una serie. Vamos a hablar de cada una de las especialidades. Vamos a invitar gente que nos cuente su experiencia, que nos cuente cómo fue su proceso de selección. Para empezar, cómo fue su proceso interno para decidir qué estudiar, dónde estudiar, cómo fue su proceso de selección para poder lograr estudiar ese posgrado que ellos querían, y que nos cuenten sus experiencias realmente, así como lo platicamos nosotros, con cero pretensión de cómo fue, cómo se mueve, cómo está el movimiento, para poder entrar y realmente lo que es la realidad de lo que van a vivir o lo que se espera que vivan al momento de hacer un posgrado. Entonces, y cómo es su día a día hoy en día en la consulta, ¿no? O sea, porque también cambia mucho la maestría a lo que ya es el consultorio y está bien padre que de cada especialidad nos digan, o sea, yo me imagino, por ejemplo, los maxilos, ¿no? Que a lo mejor y diario tenían que entrar al quirófano y hoy en día pues está un poquito más relajado o no. O sea, porque a lo mejor y pensaban, nada más es un ratito, cosas así y de la nada, sigue siendo así, no hombre, qué cosas, ¿no? Sí, no, definitivamente no. Sí, y también eso, importantísimo, cómo es su vida diaria, como lo menciona Gustavo, cómo es su vida diaria y cómo es esa especialidad. Para que esperamos con esto brindarlos de herramientas, brindarlos de cualquier, de lo que podamos, ¿verdad? Ayudarles para tomar esta decisión tan importante, tanto de dónde, cómo y qué, ¿verdad? Para poder estudiar un posgrado, si ese es el camino que han decidido tomar. Entonces espero que les gusten los próximos videos, esperamos sus comentarios, esperamos sus dudas, sugerencias, ¿qué quieren que preguntemos a los especialistas? y Todo eso en los comentarios, en el grupo de Facebook. ¿Qué más ibas a decir, mi Pedro? no, y nada más, esperamos, es como decías tú, que resolvamos todos y podamos ayudarlos un poquito, ¿verdad? Entonces, la gente que vamos a traer, pues es gente que también está intentando explicarles de una manera también así tan honesta como nosotros, ¿verdad? Tenemos maxilofaciales, tenemos endodoncistas, ortodoncistas, de todo un poco aquí, que ojalá hubiéramos tenido esta ayuda extra también nosotros, ¿verdad? Creo que hubiera aclarado y también para que sepan un poquito de qué es lo que les espera. ¿Algo más que quieras agregar, amigos? Nada. Yo creo que ya fue suficiente por hoy y bueno, pues lo esperamos la próxima semana.
Me parece, vamos a iniciar con endodoncia, pero eso todavía no está confirmado. La próxima semana Yo se creo que darán con cuenta. cirugía, yo creo que con cirugía. A ver, ¿Cirugía? es sorpresa, es sorpresa. Es sorpresa, me parece, con pediatría. No pega, sí. No, pero lo que sí es importante es sugiéranos qué preguntas les gustaría. Nosotros ya tenemos algo planeado, pero qué más importante que lo que ustedes quieran saber de cada especialidad. Entonces, tiene una semana ahí para sugerirnos y bueno, esperemos les guste toda esta serie. Yo no tengo nada más que decir, yo me despido. Cualquier cosita, exacto. Nos vemos la próxima semanita. La próxima semana los leemos, platíquenos aquí en los comentarios, en YouTube, en Facebook, en todos. Síganos en redes, gente bonita. Nos vemos. Adiós a todos. Saludos. Saludos.